Estimado participante, en este video aprenderemos qué es la textura. La textura se define como la manifestación sensorial y funcional de las propiedades estructurales, mecánicas y de superficie de los alimentos, que son detectadas a través de los sentidos de la vista, oído y tacto. La textura es una característica extremadamente importante para el consumidor, pues es un indicador de calidad del alimento. La textura se puede clasificar en textura visual, textura auditiva y textura táctil. Veamos ahora qué es la textura visual. La textura visual está referida a las características de superficie que no solo afectan la apariencia del producto, sino que también afectan la percepción del alimento al entrar en contacto con otros sentidos como el tacto y el oído. Los términos de textura visual incluyen áspero, uniforme, superficie con afloración, aceitoso, grasoso, escamoso, fibroso, suave, marchito, superficie húmeda. La textura visual determina la aceptabilidad de los alimentos. Por ejemplo, la presencia de ampollas en chips de tortilla afecta negativamente la percepción oral de densidad del chip. Por otra parte, las características más importantes de textura visual del pan son la cantidad de celdas de gas y la uniformidad de dichas celdas. Ahora vamos a definir a la textura auditiva. La textura auditiva se refiere a los sonidos que produce el alimento cuando se encuentra en la cavidad oral o cuando es manipulado con las manos. La textura auditiva afecta significativamente la aceptabilidad del alimento. Por ejemplo, si al comer mariscos mordemos arena, el sonido producido será indicativo de que el producto no fue lavado correctamente y esto afecta negativamente su aceptabilidad. Por otra parte, la crujencia y la crocancia de cereales de desayuno y de frutas como la manzana aumenta la aceptabilidad de estos alimentos. Ahora veamos qué es la textura táctil. La textura táctil se divide en textura oral táctil y textura por manipulación. Y esta manipulación puede ser con las manos o con utensilios. La textura oral táctil incluye a las sensaciones táctiles percibidas por la boca, lo cual involucra labios, dientes, saliva, lengua y garganta. Durante la ingestión de un alimento, con los labios se puede determinar si el alimento es pegajoso, duro, granular o baboso. El primer mordisco nos permite saber si el alimento se desmorona, es elástico, cohesivo, duro o posee alguna otra característica. En la medida en que masticamos y se fracciona el alimento en partículas más pequeñas, el alimento se mezcla con la saliva, hasta formar un bolo lo suficientemente lubricado para ser tragado. La facilidad para ser tragado está relacionado con su dureza. La textura por manipulación se percibe al manipular al alimento con utensilios o al manipular al alimento con la mano. Cuando apreciamos la textura con utensilios, podemos, por ejemplo, conocer el esfuerzo necesario para cortar una carne o la untabilidad de la mantequilla. Con las manos podemos saber cuán difícil es comprimir un trozo de queso. Así, hemos aprendido qué es la textura y cuáles son los sentidos involucrados en su percepción. Gracias por su atención.